Hola, buenos días. Yo creo que vamos a dar inicio ya al webinar. Me presento, mi nombre es Paola Madoni, trabajo en Computer Design. Les quiero dar las gracias por asistir a este webinar de Migra de AutoCAD a BIM. Quisiera presentarles a la oradora que es Ivana Kremer. Ella es técnico especialista de Autodesk en Latinoamérica. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Iván y agradecerle por acompañarnos hoy. Muchas gracias, gracias Paola, gracias a toda la compañía, o en este caso la Academia CDC. Es un placer estar aquí con ustedes y bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando y aquellos también, por supuesto, que llegaron a tiempo. Efectivamente, hoy vamos a hablar un tema en el que posiblemente varios estén como ya muy empapados y yo siempre digo que por ahí Chile es uno de los países de Latinoamérica más avanzados en este tema del BIM, pero todavía quizás hay empresas o hay profesionales o hay quizás lineamientos en el cual o tareas muy específicas que tenemos esa resistencia al cambio, diciendo lo he hecho 1000 veces o más, o mucho tiempo, o años, trabajando desde el AutoCAD y de esa manera me siento cómodo, me siento que lo hago rápido, entonces todavía tenemos esa resistencia quizás a un cambio meramente de tecnología, porque quizás ya no se compara por ahí los beneficios y todo eso que por ahí es toda la primera parte, que es un tipo de introducción, en donde hablar de BIM como tal ya está sumamente comprobado de que da beneficios para hacer un proyecto mucho más eficiente, un proyecto en el cual tengamos mayor información, en el cual ahí es donde creemos que el mayor detractor es creer que tenemos que hacer más trabajo o tenemos que perder más tiempo. Y es ahí donde tenemos que cambiar esa forma de comunicarlo a nuestro trabajo en sí, que no estamos más dibujando, sino estamos construyendo virtualmente, que estamos diseñando de una manera y un entorno virtual colaborativo. Entonces aquí es donde hablamos de BIM, como acelerar esa adopción en tecnologías que nos ayuden a ser más eficientes. Invertir tiempo en otras tareas que no sean solo dibujar. Y ahí vamos a ir comparando un poco esto de la transición del AutoCAD a Revit o el AutoCAD a software BIM. Hablar de BIM como concepto, sabemos que BIM como Building Information Modeling o como la digitalización de la construcción y la información como principal componente de este proceso, sabemos que es justamente eso, una metodología, un proceso basada en tecnología, pero principalmente potenciando la utilización de la data, la utilización de la información que está contenida en estos modelos. Se basa en modelos inteligentes. BIM es hablar de que estoy creando un modelo contenido de información que me permite después sacar planos, sacar presupuestos y todo lo que nosotros querramos hacer con el modelo. Y, por supuesto, que cada vez más los dueños de los proyectos, tanto públicos como privados, están empezando a requerir BIM. ¿Por qué? Porque justamente en ese sentido de poder hacer más eficiente el proyecto con una inversión mucho más acertada, con menos incertidumbres y con la necesidad de decir, de entender, voy a pedir perdón todo el día porque estoy un poco enferma, pero em, poder entender justamente qué es lo que se está invirtiendo en el tiempo del proceso, del proyecto, en todo su ciclo de vida, eso es lo que yo tengo que entender, de que cada vez más voy a estar quedándome, si se quiere, detrás de una solicitud que es inminente, que ya nos van a solicitar en casi todos los proyectos de cualquier envergadura de proyecto, digamos, chicos, medianos y grandes. Hablar de reducción de costos, obras más económicas, la precisión del presupuesto y los ahorros del tiempo, en donde estos proyectos no son más rápidos en sí, sino es que eh, no tenemos, no tenemos la incertidumbre de decir, bueno, te puedo aproximar que voy a tardar 6 meses, 8 meses, y es una aproximación, perdón. Acá lo que tengo que tener en cuenta de que voy a tener mayor información
para poder ser más certero. Con mucha más información yo puedo dar y tomar decisiones más informadas. Entonces ahí es donde voy a ver ese progreso y esa facilidad con entender más el proyecto. Bien, sigamos. BIM nosotros lo entendemos como que es la vértebra o la columna vertebral principalmente de esa transformación digital. Aquí es donde nosotros tenemos que pensar de que el BIM va a estar abarcando sea cual sea el área o la etapa del proyecto en el cual yo estoy involucrado. Desde el diseño, desde la planificación, desde la elección de un terreno, saber cuál es la cabida, entender qué proyecto, qué tipo de proyecto me conviene, todos datos que yo puedo sacar de esos modelos. Entonces allí es de donde desde el día uno yo puedo empezar a trabajar con modelos inteligentes, tridimensionales, contenidos de información, para pasar por un diseño mucho más ajustado, mucho más preciso, con menos errores, y poder llevar a una construcción mucho más eficiente y más controlada, si se quiere. Y bueno, y por supuesto, el mayor beneficiario en realidad no es porque se lleva la mejor parte, sino porque la cantidad de años que un edificio, o nosotros como arquitectos, ingenieros y constructores, pretendemos de que dure muchos años. Entonces la operación con esa cantidad de años que tiene que estar en pie y ser mantenido y ser operado y en funcionamiento, bueno, es ahí donde se lleva la mejor parte. ¿Por qué? O el mayor beneficio en la parte de operación, pero en realidad porque es equivalente a la cantidad de años que tienen que operarse en ese edificio. Entonces, toda esa información que yo voy recaudando desde el día uno, en la operación es sumamente valiosa y es ahí donde creemos que está el mayor impacto. Pero bueno, desde el inicio, nuestro BIM o esto del BIM, escuchar el BIM como una metodología de trabajo acompañado de tecnología, es poder mitigar esos riesgos, mitigar esta cantidad de riesgos que tenemos constantemente en nuestros proyectos, los tiempos, los reprocesos, las retareas, las modificaciones inesperadas, por algo pasó, me llegué a obra con menos información de la que necesitaba y me tomé con sorpresa, sale mucho más caro encontrar una interferencia en una obra que encontrarla en esta parte digital, en donde el cual me sale 0 pesos hacer una alternativa de diseño porque un caño o un conducto me está atravesando una viga. Entonces ahí es donde realmente se ve ese beneficio de poder entender qué es lo que estoy entregando como proyecto y calidad. Todavía los dueños están recibiendo carpetas contenidas de información en donde son planos que a lo mejor no están ni siquiera vinculados unos sobre otros, son carpetas, son archivos, son miles de planos, donde realmente hoy se está necesitando cada vez más esos modelos inteligentes que tienen esa información. Entonces, como conclusión de la primera parte, que era a medida de poder hablar no solo de qué es BIM, sino de pensar un poco en qué es lo que tenemos que adoptar de todo esto, es pensar justamente en la capacidad de poder hoy adelantarme a esos posibles problemas que yo pueda tener en un proyecto. Entonces, cuando BIM sustituye esa práctica convencional, hoy el 2D, el plano papel, puntualmente, es poder proporcionar una visión anticipada de esos problemas, tanto en la viabilidad, en los costos, en la planificación y en la coordinación de ese proyecto, de esa obra, de esa infraestructura. ¿En qué proyectos podemos adoptar BIM? Básicamente en todos, pero bueno, acá mucho se centra en arquitectura, pero todos hoy y cada vez más son adoptados. Infraestructura es sumamente potente, Civil 3D es añejo con respecto a lo que es Revit y se usaba desde ese momento sin hablar que era BIM. Y Civil 3D en lo que es infraestructura es BIM, porque tiene muchísimo contenido de información que me permite hacer planificación de obras de infraestructura sumamente importantes y de gran envergadura. Todo lo que es topografía, minería, hoy se está utilizando muchísimo más, y bueno, ni hablar de dejar de lado, no se podría en todo lo que son plantas industriales y servicios que realmente cada vez más están utilizando metodología en BIM con modelos BIM, con detalles de poder el día de mañana hacer la operación, saber hasta el último tornillo que está vinculando esos conductos. Entonces, aquí es donde realmente tenemos que pensar en que BIM no me quedo en una parte, en un pedazo. Pero bueno, acá hablamos de primeros pasos en BIM, primeros pasos y por qué me tendría que pasar a una tecnología BIM. Entonces,
Para eso hablamos de tecnología como acompañante de este proceso BIM y de la metodología como tal. La base sustenta a BIM, la base del concepto BIM, lo sustentan los modelos contenidos de información, que lo dije varias veces. Esos modelos contenidos de información se generan, o sea, generar esa base de datos que va a tener un proyecto, se generan mediante modelos 3D. Entonces esos modelos 3D están desarrollados con información, por supuesto, y con información visual, o sea, información meramente de qué tipo de material estoy usando en una pared, pero también de qué color, de qué, cómo quiero que se ponga frente a una fachada, norte, sur, cómo está impactando el sol. Entonces, toda esa información está detrás de una visualización, claro que sí. Pero bueno, hablar de BIM sin dejar de nombrar a la tecnología es medio imposible, es imposible básicamente. Entonces, hablar de BIM y de la tecnología, que van de la mano, es una parte, no es toda la tecnología, y lo vuelvo a insistir, son procesos y BIM es un proceso en el cual tenemos que estar conscientes de que el personal como tal que va a trabajar, esos profesionales, tienen que estar capacitados no solo en una tecnología, que por supuesto desde Autodesk somos líderes en esta tecnología que es Revit, sino también en la parte de procesos, en la parte de colaboración, en la parte de entender de que BIM es trabajar colaborativamente. Entonces, para trabajar esos modelos de BIM, por supuesto, no podemos dejar de nombrar a Revit. Es uno de los focos que vamos a hablar en este webinar, pero es hablar de que Revit en sí es la solución BIM, en este caso, para la edificación. Puede ser edificación tipo arquitectura, como también puede ser para lo que es plantas. Hoy se está utilizando mucho lo que es Revit para plantas también, más allá del plan 3D, que se vincula perfectamente con lo que es Revit. Hablamos de que Revit me permite tener ese modelo integrador de todos los rubros, porque estamos hablando no solo de arquitectura, sino de estructuras y también de las instalaciones, tanto de mecánicas, aire acondicionados, eléctricas o sanitarias, y tener ese trabajo colaborativo entre esas partes me permite justamente tener ese modelado tridimensional completo, en donde cada uno o sea, cada uno de los interesados en este proyecto van a tener esos roles. Por supuesto, el rol de modelador de arquitectura, el rol de moderador de eléctricas o de plumbing o de mecánicas o de estructuras. Entonces ahí es donde empezás a trabajar con esos equipos. Entonces ahí es donde empezamos a analizar y verificar esas capacidades de tener el diseño en 3D y poder vincularme con los pares, que son las otras disciplinas, en un modelo federado, en un modelo único o integrado, en el cual yo puedo trabajar y tomar decisiones frente a mi diseño, por supuesto, pero acompañado de todo el resto de las disciplinas. Acá comparamos un poquito, esto lo saqué de una que sigo en LinkedIn, en donde hablaba de esto del versus, ¿no? El AutoCAD versus Revit, esta imagen en particular. Cuando hablamos de AutoCAD en sí, y este es el primer sentido que le tenemos que dar a esto de colaborar, es decir, trabajamos en distintos archivos, en distintos archivos en los cuales a lo mejor unas son las plantas, otras son los cortes, otros son las vistas, y que bueno, está bien, podemos trabajar 3 personas, uno en cada uno, pero lo tengo que cerrar para guardar, tengo que poner un XREF o copiarlo para encajar y poder coordinar vistas con plantas con cortes. Entonces, es trabajar, ¿cierto? Si se quiere, un manejo y un control sobre lo que está plasmado en un plano, y tengo que acordarme como arquitecta, en este caso soy arquitecta, y voy a poner muchos ejemplos de arquitectura, de que si yo muevo algo en planta, me tengo que ir a corte para moverlo, tengo que hacer que se refleje en la vista superior o en la planta o en el A en el que le mandé a estructuras, en el que le mandé a, a sistemas, bueno, etcétera. Y versus en este caso, al concepto que tiene Revit, que puede tener más de un archivo. Acá la idea es poder hacerlo bien, bien visual. Es decir, bueno, tenemos un único modelo integrado en el cual yo puedo tener el modelo de arquitecturas, la otra empresa el de estructuras, pero en sí yo lo tengo vinculado y veo todo desde lo más mínimo detalle hasta el máximo. Eso también dependiendo de lo que yo necesite para poder realizar mi trabajo, qué es lo que estoy solicitando de las partes que vienen a intervenir en mi modelo, en mi disciplina. Entonces ahí es donde comparamos y acá está esta parte más visual que en sí se entiende de cómo es ese flujo de trabajar con archivos de Revit y archivos de AutoCAD.
Hablando del flujo en sí, es algo que está meramente en nuestro ser, porque creemos que desde el papel y el lápiz que trabajamos en su momento, en donde este flujo de AutoCAD o el flujo de Revit pueden comenzar de la misma manera. El arquitecto o el diseñador o el ingeniero tiene la idea y piensa y vive y respira 3D, porque obviamente nuestra idea, cuando vinculamos una idea a un cliente de un desarrollo de un proyecto, supongamos una casa, una vivienda, está en 3D. Yo no me estoy imaginando una planta cuando quiero diseñar algo, sino me imagino algo complejo, un espacio, porque los arquitectos desarrollamos espacios. Entonces ya estamos hablando de 3D desde la idea de concepción. Pero automáticamente nos vamos a una planta, a un 2D, a decir, bueno, medidas 2x3, 3x4, el baño, esto, la escalera, lo que sea. Entonces me estoy yendo a una planta de 2D. Después me voy a una vista, después me voy a un corte, y después, para mostrarle al cliente, hago un render en 3D para que el cliente pueda tomar decisiones o para que se lo imagine porque la planta no la entiende o lo que sea. Entonces, pensar así en que si el cliente desde el render, que es lo único que entendió por ahora, me toma y me dice, no, hay que cambiar esto porque no me gusta esto, yo tengo que volver otra vez atrás a cada uno de ellos para poder hacer ese cambio. A diferencia de Revit, y que esto está sumamente sabido, en donde la colaboración está directa en trabajarlo en 3D directamente, en donde el cliente puede empezar a entender desde el día uno cuáles son los espacios, y después automáticamente van a empezar a salir esas vistas, esos cortes, y si yo tengo que hacer un cambio en alguna de ellas, se va a ver impactado automáticamente en el resto. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle con respecto a qué es lo que hace Revit, pero en sí es pensar en eso, es pensar en trabajar o en dejar de hacer trabajo de pensar en cómo voy a representar en algo, cómo voy a hacer que esa fachada se vea linda. No, en realidad yo tengo que plasmar el modelo en 3D para que la fachada salga automática, porque se va a ver bien y no tengo que andar pensando en vincular archivos para que coordinen y que no me quede una viga desfasada, una pared o lo que sea. Ese es el flujo y el concepto de trabajar tridimensionalmente. Ahora vamos a ir un poquito más a Revit en sí. Revit, ya tenemos el concepto de que Revit tiene que trabaja en BIM desde el día uno, en donde estamos trabajando componentes, en donde esos componentes son elementos tridimensionales, elementos 3D, que tienen información adentro. Esa información está contenida en parámetros, o sea, los conceptos puntuales, si estoy en Revit, estoy en BIM, sí, pero eso se puede discutir, porque si yo estoy en Revit de una manera aislada y solamente hago arquitectura, me va a servir para hacer un lindo modelo 3D. Pero a lo mejor, si no involucro el resto de las partes, no le estoy sacando el mayor provecho a lo que es BIM, que es trabajar colaborativamente, no solo en una sola disciplina, sino con el resto también. Entonces, ahí es donde digo, bueno, estoy en Revit, estoy en BIM y es discutible. Pero sí es pensar en que el Revit es un buen paso o un primer paso para poder empezar a adelantarme en esto de poder entender cuál es esto de la metodología de trabajar tridimensionalmente con elementos inteligentes. Y parámetros, lo vamos a ver, y aquellos que están en los primeros pasos en Revit, saben que de los parámetros se vive, o sea, de los parámetros sale todo lo que yo le estoy diciendo al Revit que haga. Porque convengamos también de que Revit no me va a hacer, es muy inteligente Revit, yo siempre digo, es muy inteligente, pero no es que me va a solucionar todo. Yo como profesional es el que le pone esos datos, esa información, para que se me genere realmente y correctamente esos modelos. Veamos un poco la interfase del usuario que tiene Revit, o sea, qué es lo que pasa cuando estoy trabajando en Revit. Tengo mi plan, mi apertura, puedo abrir modelos y puedo abrir familias, ya vamos a hablar de familias como conceptos, y voy a abrir, acá está abriendo una versión de ejemplo que tiene vinculado el Revit. Ahora en el 24, 2023, 2024 hay un nuevo modelo de ejemplos. Pensar que tengo todo en un archivo, como decíamos en esa comparación. En ese archivo tengo vistas, cortes, plantas, elevaciones 2D, elevaciones 3D, planillas, tengo los planos, tengo todo vinculado en un solo archivo, en donde
¿Cuál es la idea? Acá es una vivienda, puedo tener todo. Después podemos hablar un poco más avanzado de estrategias. A lo mejor si es un proyecto más grande, no voy a tener todo en un solo archivo, porque va a pesar mucho. A lo mejor hoy las computadoras no son tan potentes, sí son, pero bueno, quizás yo no tengo justamente una que me pueda tirar un modelo sumamente grande. Pero bueno, ahí es donde empezamos a entender de que está todo vinculado aquí. Ya no dejo de dibujar para empezar a modelar y a tener elementos, como recién veíamos, esa puerta, esa ventana, se está viendo y visualizando en, en mi planta, con mi corte, como en la vista 3D. En este caso, bueno, lo que quiere es modificar esa puerta, es decir, bueno, tengo las propiedades de esa puerta, aquí a la izquierda voy a tener esas propiedades en sí de esta puerta, en donde me dice que está ubicado en el nivel 2, tiene una apertura de 90 grados, bueno, me podría llegar a decir materialidad, me puede decir los costos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde empezamos a entender de que estoy trabajando tridimensionalmente con elementos que contienen esa información. Bien, a ver si me olvido de algo. Bien, acá el hecho de poder pensar también en vistas de visualización inmediata, porque ya puse la vista, porque ya puse la pared, porque ya puse el techo, bueno, empezar a ver esto de poder visualizar en sí estos modelos desde el día uno ya en 3D. Entonces, está bien y podemos, y voy a hablar un poquito más adelante en de que si yo estoy trabajando en Revit, quizás estoy necesitando más información de la que por ahí tengo en un modelo de inicio, en un modelo de prediseño, si se quiere. ¿Puedo trabajar genérico en Revit? Sí, pero también se vincula con un software que se llama Formit, que lo vamos a ver en un ratito, que también habla de BIM, pero en etapas preliminares. Pero acá pensar en Revit desde el día uno como que estoy ya, dejé de dibujar o de hacer una representación gráfica en 2D, que una línea y yo siempre digo, dejé de preocuparme de que salga bien impreso para construirlo realmente digitalmente. Entonces, ahí es donde el concepto cambia desde el día uno. Hablábamos de que es un solo archivo, pero que ese archivo, si bien después va a tener una representación gráfica en 2D, está contenido o compuesto por familias o por elementos 3D, que son elementos tridimensionales, por supuesto, como bien dice la palabra, pero que tienen información cargada, tanto materiales, aperturas como son las ventanas, puedo tener costos, son parámetros que a mí me permiten vincular cada uno de esos elementos. El concepto de Revit en Revit, en el concepto de familias en Revit viene de la base de Revit como tal, pero también tenemos la posibilidad de que muchas de las marcas de proveedores de materiales o de elementos o de componentes de construcción están ya desarrollando sus propios familias, objetos BIM, en los cuales se pueden descargar hasta gratuitamente en la mayoría de las páginas web de cada uno de los fabricantes. Entonces aquí es donde si necesito algo muy particular lo puedo buscar porque voy a tener hasta la información cargada desde el proveedor de ese aparato. A lo mejor es un conducto, a lo mejor es una llave, a lo mejor es una bomba, a lo mejor es una lámpara, a lo mejor veíamos recién una heladera, que bueno, que quizás tenga más o menos funcionalidades digitales dentro de un modelo, sí, a lo mejor tener, no sé, acá estoy viendo una copa en el modelo me va a servir para qué, para un render. A lo mejor no va a servir para un cómputo, no necesito saber cuántas copas o vasos van a haber arriba de una mesa, pero lo que digo es pensar hasta dónde quiero y cuál es el uso que le quiero sacar a esto, a este, a este modelo en sí. Hablar de familias, bueno, recién decíamos, está compuesto em, todo el modelo por familias. Y acá, si bien es un video que está en inglés, lo voy a ir tratando de explicar en español diciendo, bueno, tenemos las familias en ese Project Browser que dentro de Revit son lo que me permite a mí vincular toda la información hacia lo que estoy modelando, en donde tiene todas categorías. Algunas de esas categorías, por supuesto, tienen subcategorías. En este caso están las puertas, en donde tiene puertas de doble abrir o de simple abrir. Y después, por ejemplo, en Furniture tengo escritorios, mesas, sillas. Entonces, pensar en que dentro de esas categorías voy a tener subcategorías y tipos en este caso están pulgadas, pero bueno, una puerta de simple abrir de 30 por 80, de 30 por 84, son pulgadas, pero pensar en eso, en que son familias que yo puedo traer específicas con un determinado tamaño, con un determinado modelo y a lo mejor hasta con un determinado fabricante.
Esas familias son las familias que yo voy como armando un rompecabezas desde el Project Browser a ese modelo. Pero después yo puedo tener familias que vienen de esas categorías, pero después por instancias digo, bueno, esta está bien, se abre, es esta puerta, marca A y tiene 36 por 84, pero tengo abrir derecho y abrir izquierdo. Entonces ahí es donde empiezan a jugarse otros parámetros mucho más flexibles en los cuales son de por tipo, si se quiere, no es por tipo, sino es por instancia. Esa instancia de que es la misma Papá, yo puerta. también creo muchas cosas, pero te pregunto para que verifiques. Ah, se habilitó un micrófono. A ver si se cerró. Sí. Bien. Entonces, aquí es donde realmente pensamos en esas familias como componentes que me ayuden a lo estricto que puede llegar a bajarse una familia de un fabricante o a estas familias que se van a empezar a adaptar a mi diseño. Entonces, esas son las familias. Hay tres tipos de familias, eso es como concepto, tres tipos de familias dentro del Revit. El System Family, el cargable, le vamos a decir, las familias cargables, y las que están in place, que se generan adentro del proyecto porque tienen un determinado diseño que no viene de ningún fabricante y que tampoco es de ninguno que yo puedo cargar porque es muy específico de un proyecto. Las System Families son las familias que están construyéndose en sitio, una pared, techo, un piso. Esas son familias que por supuesto son paramétricas, en donde tiene el espesor de las paredes, qué material, etcétera, los conductos, etcétera, pero se definen adentro del modelo de Revit, en donde ese modelo es una pared en donde no se pueden crear o borrar, si se quiere. Simplemente es que tengo un tipo y yo puedo crear distintos tipos con la base de esa pared o de esa puerta o de ese piso o de ese techo. Entonces esas son las familias que están dentro del archivo y son las que me permiten empezar a modelar paredes, techos y pisos. Después están las familias cargables, si se quiere. Esas cargables, que le decimos así, son sí las que vienen de los fabricantes, como los escritorios. Cuando instalo Revit también me viene toda una base de familias que vienen en esa librería que trae la instalación de Revit. Pero bueno, pensar en puertas, paredes, en puertas, perdón, en todo lo que son equipamientos sanitarios, etcétera, esas son las cargables, las que vienen de un fabricante. Y después, el tercer concepto es el de las familias in place, que le decimos. Por ejemplo, son componentes, como en este caso este escritorio, que yo genero y lo hago dentro del modelo, pero porque yo no voy a encontrar un fabricante que me provee de fábrica un escritorio como este que se adapte justo a la columna que tengo en mi modelo. Entonces, esta familia la hago en el modelo porque se tiene que adaptar a ciertas medidas que tiene el modelo, en este caso, la columna. Entonces, esos conceptos son las que me permiten entender un poco cómo se trabaja dentro del Revit, ¿no? Ya trabajando con mucha información que viene precargada en los modelos, pero que yo empiezo a elegir y a empezar a editar con respecto a mi modelado o a mi diseño. Hablar del modelado es pensar en que yo dejé de dibujar en 2D. Lo que tengo que dibujar ya no es el hecho de una representación, porque eso ya está automático, sino si yo tengo que dibujar algo es porque le tengo que agregar mayor detalle a algo o a otro, que ya vamos a ver un poco eso de generar planos, y ahí sí es donde quizás involucro un poco más el dibujo para lo que es la representación gráfica, a lo mejor un poco más detallado. Pero el concepto de modelado es pensar en que yo ya estoy trayendo desde ese Project Browser, donde están mis familias y donde yo genero todos los parámetros, traigo información encargada en esas familias en las cuales son tridimensionales también, y acá tengo planta, vista y un tridimensional, un modelo tridimensional. Si yo quiero generar acá, el concepto de modelado es que yo tengo que hacer un techo en este caso. Ese techo lo que está haciendo es, en el Project Browser, es ver dónde yo me voy a ubicar, ¿no? En qué piso, en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel de techo. Bueno, en el nivel de techo. Y lo que le estoy diciendo, bueno, haceme un techo que está ubicado, un offset desde el nivel de techo, de tanto, para decirle que esas paredes se adapten a ese techo. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Si se mueve el nivel, se va a adaptar las paredes y se va a adaptar, por supuesto, el ancho la altura de ese techo. Entonces, ahí es donde empezás a entender un poco de que estás trabajando tridimensionalmente. Achico la pared
de la izquierda hacia la derecha, chico, el espacio. Bueno, ahí también se adaptó el techo, se adaptó la pared, por supuesto, como tal, las paredes que lo intersectaban. Entonces, ahí es pensar en modelar y no dejar dibujar. Si yo hubiera tenido que hacer esto en un AutoCAD, por supuesto tenía que empezar a trabajar, a buscar los comandos de trim, de corte, de suprimir, de borrar, de alinear, de XREF, XLine, todas esas líneas o esas tareas que me acotan la hora de diseñar y de que solamente estoy pensando en poder estar dibujando o representando algo en una línea que después se tiene que hasta además coincidir con el CAD, con los layers, para que podamos, o las capas, para que podamos ver que se imprima bien. Entonces, esas tareas ya dejaron de ser propiedad del diseñador y del arquitecto, que hoy lo hacemos, porque bueno, todavía muchos de nosotros están trabajando a lo mejor en AutoCAD y no va a desaparecer, pero en principio es pensar en que hoy hay herramientas que me permiten enfocarme más en mi trabajo de diseñador y de poder dar un buen ejercicio de un diseño espacial y no tanto en el diseño, en el dibujo que va a representar ese diseño. Entonces, pensar en eso un poco cuando estamos hablando de beneficios de trabajar tridimensionalmente y en estas plataformas. Bien. Actualización automática de documentos. Acá es lo que hablábamos recién. Si yo estoy diseñando, es pensar en eso, es pensar en que estoy trabajando tridimensionalmente para poder ver qué es lo que está pasando acá, qué es lo que estoy haciendo de mi diseño en sí. Acá en una planta elijo un muro, hago un rectángulo, bueno, en este caso una intervención, en la terraza, en donde puntualmente quiero simplemente dar la posibilidad de entender de que yo puedo estar dibujando en planta, como bien estoy acostumbrado a lo mejor con un AutoCAD, pero automáticamente el tridimensional se me está actualizando, o sea, automáticamente ya estoy trabajando vistas, cortes, todo, y ya se me va a empezar a actualizar esas visualizaciones de las distintas piezas gráficas que yo el día de mañana tengo que sacar de este proyecto. Entonces, ahí es donde hablamos de ese vínculo entre modelo 3D con los planos 2D. Estas vistas, que es el siguiente tema, vistas y planos, es el que me permite entender un poco esto, ¿no? Cómo crear esos planos. Está bien, yo empecé, entendí las familias, el concepto, entiendo que estoy moviendo, si muevo algo en planta, se va a mover en los cortes, en las vistas, en el tridimensional, en todo. Bueno, acá los planos son parte del modelo, no tengo que hacer otro archivo para sacar esos planos. Dentro del Project Browser o del buscador de proyecto, tengo la solapita o el comando de sheets, que son planos o hojas, en la traducción literal son hojas, en donde ya genero un entorno 2D en donde el cual va a salir un PDF o va a salir a imprimirse. Le doy un nombre, formato, en este caso nosotros le decimos title block en inglés, pero sería como un formato de hoja con el tamaño A1, A2, A3, A4, lo que yo necesite, y empiezo a vincular todo lo que yo hice en esos cortes, en esa vista, a la hoja. Los empiezo a traer a esa hoja, a ese plano en el cual va a ser el visualizador el día que tenga que imprimir esto, que tenga que entregarlo. Entonces, traigo cortes, traigo vistas, traigo acá un corte fachada, este corte en sí, y lo interesante acá, que es otra de las tareas que uno pasa como por arriba, es el hecho de empezar a vincular esas hojas. Acá lo que está trayendo, si se quiere, del Project Browser a la hoja, es un corte fachada que se hizo aquí, en este corte, yo no sé si se está viendo acá con el botón amarillo, es 3A2. Dice que es este corte fachada o este enlarge de lo que es el detalle. Entonces, ¿qué es lo que me define eso y se define automáticamente? Que es el dibujo 3, que es el que está puesto aquí, de la hoja A2. Entonces esto también, esa cross-reference que se le dice, o la referencia cruzada de ver dónde está el corte y en qué hoja de todo el book de planos que tengo que estar buscando, es una actualización automática que muchas veces pasa que cuando tengo desarrollo de planos, de gran cantidad de planos, bueno, ese cruce de referencias es una tarea ardua que manualmente ya se tiene que olvidar uno de hacerlo. Entonces, hay muchas de las tareas que uno hace automáticamente hoy
pero porque las hizo toda la vida, pero que uno cuando empieza a trabajar con productos inteligentes y con modelos inteligentes, ya empieza a liberar esas tareas para ya despreocuparse de cuál es el layer que estoy utilizando, despreocuparse de esto de las cross-reference, despreocuparse de muchas cosas que hoy el AutoCAD en sí y estos planos son los que nos están llevando tiempo de coordinación en cuanto a visualización de esos planos que no nos debería llevar, porque hoy hay herramientas que automáticamente lo hacen. Bien, modelos y anotaciones, otro concepto en sí de Revit que tenemos que hablar, es el hecho de poder pensar en que yo puedo tener dentro de ese modelo que hablábamos, es un modelo tridimensional, tiene paredes, puertas, todo. Pero después, a la hora de sacar planos, la misma planta no es un solo dibujo. Y en AutoCAD, ¿qué hacíamos? Hacíamos un 6 y hacíamos las plantas de equipamientos. Un 6 plantas de puertas y aberturas. Las otras 6 y 6 y 6 y entonces, ¿qué pasaba con esos 6 Uy, tengo que mover la puerta a la izquierda 10 centímetros. Me tengo que ir a la planta del 6 a la otra planta del 6 a la otra planta del 6 y hacer la actualización en todos los 6 que yo hice. El 6 es guardar como, perdón, y hacer otra planta de la misma. Tengo la base y hago un 6 Muchos utilizaban XREF y funcionaba, porque obviamente los XREF en el AutoCAD, bueno, hago una base y voy utilizándola en distintos archivos como un link que se me vincula. Está perfecto, pero la idea es que después para hacer algún cambio o lo que sea, bueno, tengo muchos archivos abiertos. Entonces ahí es donde creo que tengo que tener esa posibilidad, en donde ese save as o en ese XREF que yo estoy trabajando y se puede actualizar si se quiere la base, a lo mejor las anotaciones me quedaban en cualquier lado, porque ya se hizo una actualización de la base, pero no del archivo que estaba yo haciendo las anotaciones. En el modelo de Revit, ¿qué es lo que funciona? La base sí puede ser la misma. Yo puedo duplicar la vista, pero se duplica dentro del mismo modelo, en donde yo estoy visualizando modelo 3D a la izquierda de su pantalla, sería como la planta de equipamiento y en el de la derecha puede ser la planta de arquitectura. En el de la izquierda yo voy a poner anotaciones y ahí sí, el modelado versus la anotación. El modelado de la mesa con las sillas se ven los dos porque son modelados, son 3D, pero la anotación no están vinculadas entre la vista y la otra. Entonces, son distintas vistas en donde el modelado es el mismo, pero las anotaciones son las que van a empezar a ser cambiadas. Acá pasa lo mismo, en este corte fachada, yo hago un enlarge, un callout, que dice ahí un detalle de un específico lugar, en donde me va a generar otro plano dentro del mismo modelo, en donde si yo llego a mover una puerta o una ventana o la misma fundación o lo que sea, yo ya ahí voy a entender de que se me empezó a vincular el resto de los drawings o de los planos con lo que yo estoy modelando. Entonces, ¿le puedo agregar mayor información? Sí, aquí es lo que estamos viendo. En una escala 1 en 10, estoy agregando detalles de anotaciones, en donde yo no modelo el ladrillo por ladrillo, pero sí yo le agrego anotaciones y visualización 2D a ese detalle que no me va a impactar en el resto de los modelos. Yo no estoy poniendo un caño o si se quiere, un revoque más al componente en sí, sino ya solo para que mi detalle constructivo sea más real. Bien, no sé si hay una pregunta. Bien, con respecto a las instalaciones eléctricas, sí hay alguna información no tan detallada, ahora viene un poquito de eso. Eh, perdón. Bien, otro tema es el hecho de que esto de estar trabajando con modelos tridimensionales, esos componentes, por supuesto, tienen un espacio y algo que está computándose atrás, ¿no? Es una ventana, 5 ventanas, 10 ventanas, 40 ventanas, y cada uno de esos elementos, como paredes, techos, etcétera, tienen materiales. Entonces yo puedo empezar a vincular esos elementos con planillas, que también van a estar dentro de ese mismo archivo, dentro de ese mismo modelo, en donde yo le digo a esas planillas qué es lo que quiero computar. Puedo computar cantidad de materiales, puedo computar cantidad de ventanas, puedo computar cantidad de muros, metros cuadrados de pintura, metros cúbicos de hormigón, etcétera, etcétera. Todo lo que yo esté modelado
lo puedo vincular a una planilla para hacer cómputos, para hacer hasta presupuestos, porque yo le puedo poner un parámetro de costos. Entonces, aquí es donde empiezo a trabajar información que a lo mejor no es el costo total del proyecto, que lo hace el área de costos y presupuestos, pero a lo mejor sí quiero tener una mera idea de cuánto hormigón estoy utilizando, cuánto, no sé, cuántos metros cuadrados de piso, porque tengo no sé, lo que sea, un sobrante, o no me puedo pasar de tanta cantidad de metros cuadrados de esto. Entonces, en la vorágine del diseño, en el día a día del diseño, estoy diseñando con mucho más información. Entonces, ahí es donde esas planillas, por supuesto que en cuanto se actualice algo, esa planilla se va a actualizar. De hecho, acá lo que está mostrando justamente es en una propiedad el costo. Dice, bueno, si salía 750, no sé, 1.000 pesos, le cambia el costo, bueno, podría cambiar, por supuesto va a cambiar automáticamente el presupuesto que está siendo computado aquí a la derecha en las planillas. Y todo esto es dentro del mismo Revit, ¿no? No me estoy yendo a un Excel en donde me está vinculando algo. Entonces, ¿podría tener este vínculo con un Excel automático? Sí, también. O sea, ahí hoy me permite hacer ese vínculo automático entre Excel e información que quizás no tenga toda dentro del Revit. Pero acá actualiza y, bueno, con la cantidad de este caso de ventanas que tengo, me actualizaba el presupuesto. Pero ahí es donde empezamos a entender. Esto es un poco de sistemas eléctricos, que no hay mucho, simplemente para comentar esto de poder entender de que las disciplinas del Revit antes, 2008 estaré hablando, estaban Revit para arquitectura, Revit para MEP, Revit para estructuras. Hoy es un solo Revit. O sea, el que está trabajando en eléctricas compra el Revit o adquiere una licencia de Revit en el cual están todas las disciplinas allí. Es porque no se venía al caso de que un electricista no tenga que hacer una pared en donde va a estar vinculado adentro un tablero de electricidad. Entonces, ahí es donde realmente se está viendo que no valía la pena tenerlo todo separado. Entonces, en este caso es eso de pensar en que están todas las disciplinas, todos los componentes para modelar de las disciplinas tanto de mecánicas, eléctricas y plumbing, arquitectura y estructuras dentro del mismo Revit. Dentro de lo que es sistema eléctricos, era una mera mención, si se quiere, de que ya podemos empezar a trabajar esto también, ¿no? Crear sistemas eléctricos, los componentes, las iluminarias, las llaves, las tomas, los tableros, vincular los circuitos, ver las cargas de esos circuitos en cuanto a la cantidad de elementos que tengo, de luminarias o de tomas. Bueno, empezar a trabajar toda esa información también es eso de poder buscarle. Se me trabó el video, creo, en buscarle esto de poder empezar a trabajar todos esos elementos que conllevan en cada una de las disciplinas. Entonces, armar los circuitos, cerrar los circuitos, van a saltar alertas cuando los circuitos no están cerrados. Entonces, hablar de, de poder empezar a diseñar de una manera mucho más efectiva y no tan gráfica o no tan esquemática, porque bueno, sigue siendo esquemático, no estoy dibujando el cable que está pasando por adentro de nuestro conducto de cables, sino que estoy armando el circuito, sigue siendo, digamos, esquemático, pero con inteligencia, donde me avisa de que estoy sobrecargando si tengo un límite de los circuitos. Bueno, todas esas cosas son las que me ayudan a poder entender de que esto va mucho más allá de un simple modelado en 3D para sacar una buena vista, si se quiere. Con sanitarias pasa lo mismo, entender que son elementos inteligentes que, eh, si se quiere, saben cómo funcionan. Entonces yo digo inteligentes, pero porque saben de que si viene un conducto de una determinada sección y se tiene que ajustar a uno de una sección menor, va a poner una conexión de reducción. Entonces ahí es donde empezamos a entender de que todas estas componentes, yo ya estoy como construyendo, y vuelvo otra vez al concepto de construir digitalmente antes de construir en la realidad, porque ahí ya me estoy controlando las pendientes, estoy controlando las secciones, la cantidad de conductos que necesito, los diámetros, no solo los diámetros, sino los largos, la cantidad de metros lineales que necesito de conducto. Entonces, todo eso hace de que sea mucho más efectivo y no tenga que yo andar contando y no me... y creo que nunca me tocó, pero sacar los metros lineales de conductos o de caños, de tuberías,
era hacer una polilínea, me acuerdo, o buscarle la vuelta para ver cuánto más o menos llevar. Entonces, creo que por ese lado viene el hecho de empezar a pensar de que Revit ya supera cualquier comparación con AutoCAD. Si lo puedo haber hecho, no sé, 40 años, ya tiene más de 40 años el AutoCAD, lo he hecho en AutoCAD, pero no se va a comparar nunca con una tecnología de avanzada como es Revit, en donde me permite estar confirmando lo que yo como conocimiento profesional sé. Sé que, no, que se va a chocar, sé que le tengo que dar una pendiente indicada, sé todo eso, pero yo lo estoy comprobando y corroborando y haciéndole la vida más fácil, si se quiere, a todo lo que viene después, la coordinación entre las disciplinas y todo lo que viene después de hacer mi diseño o mi proyecto, tanto de cualquier disciplina. Para avanzar un poco más, ventilación, uy, perdón, se me fue, aire acondicionado y ventilación o todo lo que es conductos de aire acondicionado y calefacción. Pasa lo mismo, al igual que sanitarias, al igual que veíamos un poquito de recién eléctricas, bueno, es pensar que trabajo con elementos y conductos específicos de lo que es estos ductos de aire acondicionado, en donde voy a tener las salidas, las entradas, los conductos de conexión, etcétera. Bueno, y cada uno de ellos van a responder, por supuesto, al diseño que yo genere y van a tener también alertas de que si no están abiertas, si no están cerradas, voy a poder computar esos espacios, estos espacios en donde estos justamente son espacios de acondicionar, tanto frío como calor, ver cuánto voy a necesitar según los metros cúbicos de espacio, entonces veo si necesito más o menos salidas de aire acondicionado o de calefacción, las cargas, bueno, etcétera, etcétera. Aquí es donde realmente empiezo a ver los flujos de aire, bueno, las entradas y todo lo que conlleva hacer una planificación o un diseño de lo que es aire acondicionados o calefacciones en nuestros espacios diseñados. Entonces, aquí volvemos a insistir, es construir digitalmente o construir antes de construir, primero digital y después en la realidad. Acá también puedo sacar cómputos, costos. Bueno, voy a seguir el video mientras toso. Perdón, nuevamente acá. Bien, entonces, pensar entonces en eso, ¿no? En poder ejecutar los modelos completos, y acá es donde cierro la idea, pensando en esto de tener todas las disciplinas vinculadas en un archivo, el de mecánicas, por ejemplo, aire acondicionados, conductos, etcétera, el de estructuras y el modelo de arquitectura como tal, todos juntos, vinculados en un archivo. En este caso no está todo modelado acá, sino son links que se vienen vinculando desde otros Revit que traemos. Tengo mis plantas, mis desarrollo de plantas para la construcción, en donde tengo todos los cortes, las vistas, las notas, etcétera. Y de ahí me voy, por ejemplo, a vincular esto de, bueno, ver un poquito más en detalle esta escalera, que es muy particular. Quiero ver cómo se está vinculando esos barandas con la pared o con la estructura, hacer un corte nuevo porque los cortes que yo decidí hacer no están mostrando un específico espacio. ¿Cuánto me podría llevar a mí hacer un corte más cuando tengo toda esta información vinculada en AutoCAD, por ejemplo? Tengo mi plano de arquitectura, tengo mi plano de estructuras, tengo mi plano de mecánicas eléctricas. Pues, ¿tengo que hacer un corte de cero? ¿Cuántas horas o días me está llevando? Acá lo están viendo, lo hice en el momento, ver cómo está vinculando ese aire acondicionado en ese cielo raso que está con pendiente. No me quiero imaginar si yo tengo que leer eso el día que lo tengo que construir con un plano 2D. Entonces, bueno, ahí es donde por ahí empiezo a ver y entender estos beneficios de trabajar en una visión y en una plataforma, si se quiere, de trabajar modelos tridimensionales. Otro concepto clave es esto de poder hacer opciones de diseño. Las opciones de diseño, el Revit es los que me permiten aún ser más efectivo, porque ya tengo el tiempo, o sea, ay, perdón, me estoy ahorrando, quería ponerle stop al video y puse mute. Ya me estoy ahorrando tiempo que yo destinaba seguramente en mis proyectos en lo que era hacer los planos, acotar y hacer las referencias y todo lo que es el plano en sí.
hoy puedo estar vinculado a lo que es hacer mejores opciones de diseño porque me lo permite el software. Y acá un plus que tiene, en este caso Revit, es poder trabajar estas opciones de diseño. Es un comando específico de Revit en donde me permite tener herramientas en las cuales como que me apaga elementos y me prende otros elementos porque son grupos de opciones de diseño en los cuales me van a poder permitir a mí tomar decisiones muy rápidamente con mis clientes, si estoy presentando una idea, a lo mejor, en donde, bueno, acá el living o el comedor. Entonces, ahí es donde realmente me permite, creo que el video se entiende explícitamente, pero es aquí donde yo estoy buscándole la vuelta para entender qué diseño es el mejor. Obviamente no solo en esta vista 3D estoy viendo eso. A lo mejor si yo estoy vinculando paredes o una ventana o una apertura o lo que sea y tengo mi costo al lado, decir, bueno, esta opción me sale esto y esta opción me sale esto. Entonces, ahí es donde también vinculo costos, a lo mejor frente a las opciones de diseño que tengo. Entonces, creo que ahí es donde hay un plus. Y acá hablábamos de otro plus, pero mirando para el otro lado, la etapa de diseño. Lo que tiene Revit es tener un vínculo especial con Formit. Formit es uno de los productos para lo que es el prediseño, un diseño conceptual muy de primera mano, en donde me permite trabajar 3D tridimensionalmente el Formit, más a nivel volumétrico, más a nivel de visualización para un prediseño, y puedo vincular eso que estoy haciendo en un modelo de prediseño en Formit al Revit automáticamente. Entonces ya no pierdo eso de, bueno, a lo mejor lo hice en un SketchUp, por más que sea de la competencia, o lo hice a lo mejor en algún formato a mano alzada o lo que sea. Bueno, trabajé con Formit que me permite vincular ese Formit que es a nivel conceptual, a nivel mucho más maleable para hacer un diseño, y después directamente lo vinculo a un Revit. Y en Revit ya le empiezo a poner esa información que me permite y que me está solicitando Revit. Entonces ahí también hay otro plus de Revit como tal. Bien, un segundito. Bien, acá seguimos con otra etapa, que es la etapa de coordinación. O sea, yo ya generé estos modelos en Revit y necesito pasar a una etapa de coordinación entre las distintas disciplinas. Revit tiene un botón, que digo yo, es un botón de corroborar interferencias, no se usa mucho, pero bueno, eso me puede dar una idea de cómo está mi modelo en sí de salud, le digo yo, la salud del modelo en sí para ver si hay algo que me estoy, no sé, una ventana se está chocando con una pared o algo mucho más grotesco. Pero cuando ya estoy hablando de detección de interferencias, puedo pasar a un nivel un poco superior que está dentro de nuestra colección, en donde si bien puedo adquirir Revit solo, puedo adquirir una colección de software, que es la AS Collection, en donde incluye Navisworks Manage. En este caso, ¿qué es lo que me permite hacer Navisworks? Digitalizar esa toma de decisiones en cuanto a las interferencias que estamos teniendo y que siempre las validamos, a lo mejor con un AutoCAD de superponer servicios, superponer esas disciplinas y ver qué es lo que está pasando e imaginarme que se van a chocar. Bueno, hoy es más explícito en este caso. Con Navisworks lo que me permite es tener todas las disciplinas, eléctricas, plumbing, mecánicas, agua fría, agua caliente, las bandejas de electricidad, todo, y poder que el mismo modelo me diga, mira, te estás chocando acá, hacer un reporte de interferencias en el cual mi reunión de coordinación, y ahora lo vamos a ver, me permite dar soluciones y hacer de nuevo esa corroboración de interferencias en Navisworks me va a permitir, obviamente, llegar el día 1 de la obra con, en lo esperado, 0 interferencias, para no tener en obra esas incongruencias en las cuales o necesité más detalle en mi proceso de diseño y desarrollo de proyecto, o a lo mejor no estaba claro algo que, bueno, que se malinterpretó en el diseño. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver este tipo de soluciones en Navisworks que está vinculado a todo lo que son los modelos de Revit que yo generé en Revit para vincularlos en Navisworks. Navisworks me recibe esos modelos para hacer esta coordinación. No hago modelos en Revit. Perdón, no hago modelos en Navisworks. Bien, acá simplemente una estadística en donde hablan de que aquellos que hacen BIM y utilizan, uno de los usos BIM es hacer la coordinación en la preconstrucción, para irme a una coordinación
con 0 interferencias a la construcción, bueno, hablan de reducir órdenes de cambio hasta en un 85%. Eso es impactante. Y lo que les hablaba recién, las reuniones de coordinación. Tenemos los modelos, tenemos el Navisworks, tenemos ese reporte de interferencias. Las reuniones de coordinación ya no son sobre un papel sobre la mesa, es el modelo el protagonista. El modelo nos está diciendo que una disciplina se está chocando con otra disciplina y que hay que tomar decisiones para no llegar a obra y tomarlas en la obra. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es este tipo de cosas. Esta imagen hace mucho que no la uso, pero la encontré. ¿Qué es lo que queremos evitar? Justamente la mala toma de decisiones urgentes que tenemos en obra. El de la izquierda es un chiste y creo que ojalá que sea photoshopeado, que hayan utilizado Photoshop, pero pues en algunos casos podemos encontrar ese tipo de situaciones. Pero el de la derecha es muy común. El de la derecha pasó que había un conducto de gas, había un conducto de aire acondicionado que había que pasar justo por el medio del gas y no había forma. Entonces, ¿qué se solucionó en obra? Que hagan un puente por arriba. Ese puente es probable que se haya tomado la decisión en obra, se puede haber consultado, seguro que se consultó, pero en principio todo el aire acondicionado estaba calculado para que el aire sea recto, entonces que el flujo de aire sea recto. ¿Qué pasa ahora que tiene que hacer esto subida y bajada? Es probable que el aire acondicionado no tenga la funcionalidad o la resistencia de ese flujo de aire como estaba calculado que iba a ser recto. Entonces ya empiezan a haber deficiencias y seguramente dentro de 20 años o dentro de cuando esté la señora ahí tratando de que el aire acondicionado le funcione, no le va a funcionar de la misma manera que les funciona si hubiera estado bien diseñado y bien calculado y interpretado este choque a tiempo. Entonces, ahí es donde hablamos de calidad en nuestros proyectos. Mayor es un ejemplo, iba a traer casos y traje un poquitos, pero la idea es que uno de ellos es tener esto de tener la coordinación en la fase de diseño y preconstrucción. Mayor es una empresa de Panamá en donde ellos hacen todo lo que es el modelado, por supuesto, tener esto consciente de la construcción más eficiente, menores costos, mejor diseño, y bueno, tenían como esta planificación que yo les veo, lo hicieron para casos puntuales, pero pensar en que hacían los clash o estas interferencias en el diseño, ¿no? Empezaban, bueno, a ver cómo subían mediante se desarrollaba el proyecto y empezaban a bajar, por supuesto, para llegar a una menor cantidad de clash o menor cantidad de interferencias entre las distintas disciplinas a medida que se acercaba la obra. Entonces, ahí es donde realmente se están viendo estos beneficios. Otro vínculo que hablábamos no solo con Navisworks es esto de poder trabajar también Revit cuando tengo situaciones de, perdón que me estoy demorando un poco en el tiempo, pero ya vamos cerrando. En donde tengo algo construido ya. Hoy, dentro de esa colección que les hablé, está Recap Pro, que a través de escáneres, hoy también hay plataformas o APIs en los celulares, no son tan efectivas ni tan precisas, pero se pueden también trabajar y tener de ejemplo. Pero hablar de Recap Pro como lector de esos escáner láser, de entender y poder vincular ese escáner láser o esa nube de puntos, que es el entregable de esos escáner láser a Revit, me permite tener esa visión de poder no solo ver el entorno actual construido, sino ver mi propuesta dentro de cómo va a quedar ese entorno actual. Entonces, yo acá lo que estoy visualizando es esa nube de puntos en un entorno de recap. Recap, vuelvo a insistir, es el que lee y analiza y puedo medir el modelo de nube de puntos, es una sucesión infinita de puntos que me lee ese escáner y lo introduzco o lo vinculo a Revit. Y acá dentro del entorno Revit estoy poniendo como una pared aquí, en donde a esa pared me va a poner una puerta, es un ejercicio nada más para ejemplo, y que me permite justamente en el entorno Revit ver la parte construida y escaneada con lo que yo quiero ubicar acá, que es esa pared con esa puerta. Entonces, ahí es donde empiezo a vincular esto de poder tomar decisiones y de mucho más rápido y acceso. Entonces, poder ver ese vínculo. Y bueno, por supuesto, dentro de esa colección también ya estamos trabajando con involucrar un flujo de trabajo en nube, en donde Docs, en este caso, es uno de los productos de nube de Autodesk Construction Cloud que está en la colección, me permite tener esto, de poder vincular todo eso, pero en nube. Y tengo esa visualización más fluida, si se quiere, de todo lo que está pasando en mi proyecto, en este caso en una web, en donde yo puedo subir esos modelos, vincularlos entre sí, visualizarlos, tomar decisiones, hacer preguntas, respuestas, bueno, hacer todo el control y ejecución y gestión documental de esos proyectos, pero ya a nivel
nube. Y bueno, y por último, me voy a ir, este es un ejemplo, pero lo voy a pasar para no pasarme, es cerrar con el sentido de que, bueno, ¿hasta dónde puedo llevar este modelo de Revit? Y hasta dónde estoy sacándole el provecho de haber modelado en 3D, ¿no? Y esto es hablar un poquito a nivel de diseño, a ver si yo tengo esa posibilidad de poder tener hasta el plato y la copa que decíamos hoy con respecto a las familias en ese modelo de Revit para sacar un proyecto de venta, a lo mejor un proyecto de marketing en donde tengo que vender la idea de diseñador. Bueno, también se puede y se puede lograr un render de esta manera y se renderiza en la nube. No necesito una computadora súper potente porque no hago nada con mi computadora, ni con mi placa de video, ni con nada, ni con mi gráfica, nada. Lo hace la nube al 100% desde Revit, envío una vista y me lo visualiza, me lo gestiona y me lo traduce en un render. Otro de los renders que están en la nube me permite hacer un estudio de iluminación, un estudio solar, tanto de energía solar, digamos de luz natural, como de luz artificial, con esas familias inteligentes que tienen los lúmenes que va a utilizar cada foco o cada lámpara, cuánto produce de iluminación. Entonces yo puedo sacar en el render de la nube la iluminación de mis espacios. Entonces también aprovechar esos modelos con esas familias para hacer análisis de iluminación, tanto natural como artificial. Después Revit, perdón, desde el 2023.1 involucró o nos asociamos con Twinmotion. Twinmotion no es de Autodesk, es de terceras partes, en lo que sí ellos plantearon este vínculo y es un vínculo nativo, si se quiere, porque desde Revit me aparece el botón de Twinmotion, en donde me permite mandar este modelo a un entorno ya de visualización de renderizado inteligente, automático y de alta calidad. ¿Qué es lo que significa? Que me permite mandar ese mismo modelo, vincularlo, visualizarlo en un entorno más realista, agregarle árboles, agregarle movimiento de personas, movimiento de, de, de autos, etcétera, etcétera. Y bueno, y el que adquiere hoy una licencia de Revit o una licencia de AS Collection tiene acceso 100% gratuito a lo que es Twinmotion, porque la tercera parte así lo dijo. Dijo, bueno, todos los usuarios de Revit y que paguen su licencia y su inscripción de Revit pueden tener acceso a esta aplicación que permite no solo esta visualización, sino también irme a un entorno de realidad virtual. Por último, algo menos realista, pero sí muy eficiente, dentro del mismo Revit, me permite hacer una visualización tridimensional panorámica. Yo ya tengo mi modelo, esto es una vivienda tridimensional, donde pusimos atención a lo que es la materialidad de estos componentes y poder hacer o realizar una visualización tridimensional interior, puede ser exterior también, pero también de renderizado en nube. Yo voy a volver un poquito más atrás, en donde coloco, acá, está, coloco una cámara en el medio del salón, dirijo la cámara hacia un lado, total va a ser 360, la idea es poder visualizarlo así, y le digo a la nube que me lo renderice de una manera panorámica. Esto siempre lo muestro porque no se conoce mucho y es un gran atractivo para empezar a mostrar nuestros diseños y proyectos. Le digo a la nube, renderizame en nube con un sistema de estéreo panorama. Puedo necesitar créditos si lo quiero como avanzado y final, pero puedo sacar drafts con 0 créditos de nube. Esos drafts tienen menos calidad, pero funcionan igual, se ven igual y puedo visualizarlos tridimensionalmente de la misma manera, con un poco menos de píxeles, nada más. Y si no, ya quiero algo final para mostrar a un cliente, uso cierta cantidad de créditos de nube que se llaman Flex en Autodesk. Entonces visualizo algo como esto. Visualizo un 3D dentro de mi galería de renderizado en nube y ya lo puedo vincular, no solo en 3D desde mi máquina, desde verlo así como lo están viendo en este momento, sino también pasarlo, y ahí se los muestro, a un link de celular y el mismo celular me va a permitir visualizarlo por esos cardboards en doble pantalla y si no, amplío acá con estas crucecitas que están así para visualizarlo desde el celular. Les dejo ahí un link para que lo vinculen, para que lo saquen desde su celular si lo quieren ver. Simplemente si usan iPhone, tienen una pestañita que se les abre para habilitar esto del movimiento tridimensional. Si usan Android, simplemente
escaneen el código que les va a abrir la imagen. Si tienen esos cardboards, es más atractivo estar más encerrados, si se quiere, para visualizar. Pero bueno, ahí les dejo esa imagen, cualquier cosa si no me lo piden y se los mandamos a través. Y para cerrar y para concluir, bueno, los puntos claves para tener una implementación exitosa BIM. La verdad que sí, si uno es una empresa chica en donde quizás uno toma decisiones de todo, bueno, creo que hay que tomar la decisión y dar el salto, nada más. Pero si ya tengo una estructura mucho más armada, en donde ya hay una gerencia de por medio, en donde tiene que tomar decisiones porque hay una inversión, está claro, es una inversión al equipo, a tener entrenamientos. Bueno, la gerencia tenemos que tener el apoyo de esa gerencia. Encontrar un líder, ese líder que no significa que va a ser el BIM manager o va a ser el BIM coordinator, que sí está perfecto y hay que tenerlos el día de mañana. Pero en un principio, el líder es el que esté más entusiasmado en conocer tecnología de avanzada, en el que pueda capacitarse, en entender y en comprar esa idea de decir, bueno, quiero hacer proyectos más efectivos en esta empresa, listo, tenemos que ir por este lado. Tener un plan de implementación, saber las metas, esa implementación metódica, decir, bueno, este año empiezo con entrenamiento no solo en el software, sino también en BIM, ver quiénes son esos equipos, porque bueno, por supuesto de un día para el otro no dejo de trabajar para entrenarme, sino capaz que sea un equipo primero, para después ir acomodando al resto de los equipos y poder ir subiendo toda la empresa. Tener la tecnología adecuada, y ahí hablamos que tienen que contar con el soporte técnico no solo de Autodesk como tal, sino de su representante localmente, que en este caso es CDC, y bueno, y por ahí ver a los proyectos pilotos como proyecto piloto, en donde podemos equivocarnos, pero también sabemos que estamos aprendiendo. Entonces, esos proyectos que por ahí tenemos esa flexibilidad de que quizás nos lleve un poquito más de tiempo, pero sé que es el camino de aprendizaje para que el próximo realmente sea exitoso. ¿Y cuándo? Estas son preguntas que simplemente siempre dejamos para pensar, ¿no? El hecho de que, ¿cuándo implemento BIM? Cuando mis clientes me lo pidan y tengo que salir corriendo a buscar gente, cuando mis clientes me lo exijan y yo ya no pueda tener respuesta, o cuando mi competencia lo haga y empiece a dejar de tener clientes que me lo pidan. Así que ahí son por ahí preguntas que hacen pensar. Lo que sí tenía para regalarles es una guía inicio, escribí mal inicio, pero es una guía de inicio rápido de Revit, en donde son videos y conceptos y clases que ayudan a la adopción de BIM con respecto a una guía de rápido, así que en este momento voy a ver si los puedo copiar acá. Sí, ahí está el regalito que tenía para todos los que se quedaron hasta el final. Que es una guía de inicio rápido. Esto está en español, lo sacamos y lo lanzamos hace muy poco, pero bueno, son para todos aquellos que quieren incursionar en este tema de Revit y empezar desde cero. Así que muchísimas gracias a todos por quedarse, disculpen la demora en terminar, pero bueno, habíamos empezado unos minutos también tarde. Así que bueno, muchas gracias, no sé si hay preguntas. Muchas gracias, Ivana. Sí, no sé si hay alguna pregunta que quieran que Ivana les responda. Ahí puede en ser el por chat había chat visto, o sí, exacto. la del eléctrica. El Sí, de Recap, el de Electrical, bueno, la verdad que hay mucha información. En todo caso, a través de CDC podemos hacerle llegar más videos o algo que esté mucho más relacionado con instalaciones eléctricas. Sin dudas, conéctate con CDC o está ahí mi correo, me puedes escribir y yo, por supuesto, en mis respuestas copio a toda la gente de CDC, pero me puedes consultar por allí. Así ya me queda tu correo y te puedo mandar cosas de eléctricas. Por supuesto, aclárame en el correo que es para eso. Consultas sobre la especialidad de piping y estructura. ¿Se puede aplicar, cierto? Sí, totalmente. Hoy, de hecho, los Revits más actualizados con respecto a piping están trabajando muy bien. El hecho de, quizás si estás trabajando en plan 3D, no es que te pases a un Revit a hacerlo, sino es que quizás es empezar a trabajar bueno, algunas cosas en Revit porque se vincula eh, ya nativo, si se quiere. Todo lo que está hecho en plan 3D se puede vincular a Revit sin dudas y bueno, y trabajar todo lo que es estructuras en Revit y no tanto en plan 3D, que por ahí también vi que algunos trabajaban. Pero para sacar planos y todo lo que es eso, me parece que es mucho más amigable en este caso Revit. De hecho, en P&D se está trabajando también en Revit en algunos casos. Por ahí también, si querés mandarme un correíto, busco información y te mando. Rica, ¿procesa fotos de dron? Sí, sin dudas. El dron también. El dron al tener una cámara, esa cámara lo único que tiene que tener, que
esta respuesta está 2008, capaz que la estoy dando, pero hoy ya creo que todos los drones tienen, porque justamente, todos los drones no, perdón, todas las cámaras que tienen los drones tienen, pero es la geolocalización, que por supuesto el dron lo tiene, pero habría que ver que la cámara la tenga, porque bueno, estas fotos que tiene que sacar el dron, lo que hace es vincular, si se quiere, la geolocalización de cada foto para poder hacerle ese mapping y esa unificación de foto con foto. Si bien utiliza mucho lo que es color y parámetros de vínculo, la geolocalización de la foto es lo más importante. La diferencia con Revit LT. Bien, Revit Full, hay una planilla que los compara, pero la principal función de Revit Full es que es la colaboración, que significa que en el Revit LT trabajo un archivo por usuario. Entonces, guardo, copio, sí, lo puedo pasar y lo va a utilizar otra persona. No puedo hacer masas por ahí en todo lo que es Revit LT. Creo que las disciplinas tampoco están 100% desarrolladas, digamos, hablando de eléctricas y de MIPI, no están 100% desarrolladas en Revit LT, pero bueno, estructuras, arquitectura sí se puede trabajar. Hay una página que vos podés, en la página de Autodesk, podés vincular y podés poner Revit LT y Revit Full. Bueno, cuáles son las principales diferencias, pero en principio son esas: la colaboración, el trabajo colaborativo, bueno, lo que vimos recién de de Twinmotion, tampoco se puede con Revit LT, pero bueno, esas cositas por ahí son muy puntuales. Hay una lista completa de esas diferencias. ¿Cómo se aplica Revit en topografía? Bien, ahí justamente no lo puse, pero bueno, no sabía exactamente qué audiencia íbamos a tener. Ahí en la pantalla, Mario, se está viendo mi correo. De todas formas, también está, ahí pusieron en el chat el correo de CS. De todas formas, si a mí me llega algún correo, voy a copiar a CS Sí, también. eso le iba a comentar, si tienen alguna duda, consulta, necesitan alguna cotización de alguno de los productos, nos pueden escribir al correo de ventas @computerdesign.cl y así nosotros le respondemos o le enviamos la cotización que requieren. Bueno, también mencionarles que tenemos nuestra empresa hermana, que es CS Academia, en donde pueden encontrar distintos cursos, tanto como de Revit, AutoCAD. También tenemos un curso de instalaciones eléctricas y un curso también de recap. Así que ahí pueden explorar también dentro de la página o citarnos a través de ventas los cursos que tenemos disponibles y ahí se los hacemos llegar. Perfecto. Bueno, y la última preguntita que estaba acá de topografía, no lo puse, como decía, pero bueno, ya el último Revit 2024, entiendo que es del 2023, pero en el 2024 por supuesto que va a estar, habla de todo lo que es ya un trabajo mucho más específico para topografía, movimiento de tierras y bueno, por ahí hacer por ahí excavaciones dentro del terreno, pero bueno, se trabaja muy bien. Si hoy lo estás trabajando en Civil 3D, quizás se puede vincular ese Civil 3D al Revit, pero bueno, es un poquito específico, se puede aplicar, sí. Hoy más que años anteriores, está bastante más enfocado a lo que es el trabajo de topografía, pero también, Jorge, ahí te invito a lo mejor a que me envíes un correo o a ventas de Computer Design y ahí vamos viendo cómo acercarte información sobre eso. Gracias para que me mejore. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra consulta que quieran hacerle Ivana o en este caso de topografía es mejor ocupar Civil 3D. Sin dudas, es dependiendo qué tipo de información estoy necesitando de esa topografía, ¿no? Porque taludes, movimiento de tierras, bueno, todo lo que es específico de un ingeniero civil en todo lo que es movimiento de suelos, Civil 3D es el indicado. Aquí topografía como tal, a lo mejor porque tengo una pendiente muy pronunciada, tengo que ver una pileta o lo que sea que tenga que socavar, bueno, se puede vincular. Pero bueno, es dependiendo el propósito de hacerlo en un modelado 3D. Si ya lo tengo en Civil o si ya trabajan en Civil, el vínculo con Revit es nato, digamos, lo paso, lo vinculo y ya se me va a armar la topografía. Pero si yo lo tengo que generar en Revit, se puede, pero bueno, es dependiendo si es solo visual o a lo mejor una mínima intervención para sacar cómputos o cantidades
de tierra que tengo que a lo mejor transportar o ver, eso, un dato más bien básico, puedo sacarlo de Revit sin dudas. Si es mucho más profundo el dato que necesito, ahí sí o sí es Civil 3D. Perfecto, Pero bueno, bueno, otra duda más. no Yo, sé si por ahora, no, yo creo creo que que, no. Ivana, podemos dar por finalizado el webinar. Te doy Bueno, muchísimas gracias por la colaboración y el apoyo que nos prestaste. A ninguna, los asistentes, muchísimas gracias por participar. Y exactamente. como les recuerdo nuevamente, está el correo de ventas @computerdesign.cl, ahí pueden hacer cualquier consulta. Y si tienen alguna consulta para Ivana, también podemos hacérsela llegar a ella.